¿Por qué vamos a la escuela? ¿Son necesarias tantas tareas? ¿Por qué me aburro en la clase de matemáticas? Eso y más en el episodio de hoy, Vida Escolar en la Escuela. Hola Internet, soy el profesor Roberto Alejandro y hoy es Viernes de Preguntas. Soy el profesor Roberto Alejandro. Doy clases desde secundaria hasta posgrado. Desde hace algunos años hago una dinámica en la que mis alumnos escriben de manera anónima preguntas que ellos tengan y yo trato de responderlas de la manera más objetiva posible. Esto es Viernes de Preguntas. En el episodio de hoy vamos a hablar de eso que tanto extrañamos, que es estar en el salón de clases. Primera pregunta. ¿Hacer tanta tarea es efectivo? Los que están a favor plantean que las tareas son necesarias para que los niños refuercen lo aprendido en clase, desarrollen hábitos de estudio y sentido de responsabilidad. También dicen que las tareas permiten que los padres participen de manera activa en el aprendizaje de sus hijos. Por su parte, los que están en contra plantean que las tareas estresan a los niños, deterioran las relaciones familiares, generan rechazo en el aprendizaje y además restan horas de juego y el tiempo sagrado de flojera. La flojera es sagrada. El objetivo obvio e inmediato de asignarle tarea a un niño es proporcionarle la oportunidad de practicar y reforzar sus actividades académicas. Al dedicarle el tiempo adecuado a la tarea, el niño tiene una mayor oportunidad de sacar buenas calificaciones. De acuerdo a otros expertos, las tareas son complementarias a los procesos cognitivos pedagógicos que se desarrollan en el aula de clase y por ello deben seguir existiendo. O sea, dependiendo de qué maestro te toque, te pueden tocar maestros más cargados, te pueden tocar maestros más barcos. Si alguna vez te di clases y sientes que te dejé mucha tarea, discúlpame. Pero no me arrepiento de nada. ¡De nada! ¿Por qué ir a la escuela? La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. La caza y la recolección se convierten en las principales fuentes de alimento y supervivencia. Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los padres e hijos que integraban una misma comunidad y por lo tanto es también el comienzo de las primeras prácticas pedagógicas. La complejidad de la educación comienza a aparecer como una consecuencia a la comunicación que se establece entre las tribus para el intercambio de mercancías. Para entender por qué vamos a la escuela, tendremos que ver una brevísima y súper cortísima historia de la educación. A diferencia de lo que se menciona en Stargate, donde los dirigentes extraterrestres no permitían a los nativos aprender a leer y escribir para que no pudieran comunicarse efectivamente y por lo tanto tampoco pudieran rebelarse, la educación en Egipto antiguo era un proceso muy abierto y que se enfoca en la escritura, la ciencia, las matemáticas y la arquitectura. China. La educación se centraba en la filosofía, con autores como Confucio y Lao Tse, siendo ellos los que tienen más influencia hasta nuestros tiempos, incluso en el mundo occidental. Como dato curioso, ciertos exámenes y pruebas que se elaboraron en aquel tiempo siguen vigentes, sobre todo para aspirar a puestos de gobierno. Persia y Esparta. Como vimos en 300, Troya y Acapulco Shore, para estas culturas, el entrenamiento físico y el arte de la guerra eran prioritarias, pero no exclusivas. Grecia. Para ellos, el objetivo era alcanzar la perfección en disciplinas como la música, la estética, la poesía, la literatura, la gimnasia y la filosofía. Ellos tuvieron excelentes profesores como Sócrates, Platón e Hipócrates, entre muchos otros. Roma. Ellos se enfocaron en aprender ingeniería,
derecho, administración y política. Estos conocimientos ayudaron durante las expansiones de su imperio y de paso se vieron enriquecidas al nutrirse de los avances culturales de los pueblos que iban anexando o conquistando. Edad Media. La mayoría de los historiadores coinciden que la Edad Media inicia por el proceso de la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras por el siglo V de nuestra era. A partir de ahí, las primeras universidades que surgen en Europa nacen ya sea de las escuelas musulmanas en la región que hoy conocemos como España durante el siglo VIII. También surgen las escuelas cristianas católicas en lo que ahora son Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Es aquí donde toma forma la escolástica en las primeras universidades postfeudales, que intenta reconciliar el pensamiento religioso con el pensamiento científico. Ándale, tenemos remanentes del capítulo anterior. Obviamente, la educación queda limitada a quienes la pueden pagar, es decir, nobles y la incipiente clase burguesa. Pero de ellos hablaremos en el episodio sobre economía. La Edad Moderna. En el Renacimiento surgen nuevas ideas y formas de concebir la realidad. El descubrimiento de América mostró un mundo más grande del que se concebía en aquel tiempo. La invención de la imprenta agilizó el proceso de edición de libros, lo que a su vez influyó para que más gente aprendiera a leer. Pero al ser la Biblia el primer libro en imprimirse masivamente, ayudó a normalizar la lectura crítica de esta, lo que generó un efecto de dominó que terminó en la Reforma Protestante, que inicia en lo que ahora conocemos como Alemania. Esto a su vez dio lugar a un despunte en el avance de la biología, la ética, la astronomía y las ciencias y humanidades en general. Para entender mejor este nuevo mundo, se necesitaban nuevas formas para educarlo. Aquí es donde surge el humanismo. Se opone a la disciplina escolástica y se enfoca en entender el lugar del ser humano en el universo. Es decir, la base del pensamiento y por lo tanto la educación deja de enfocarse en la palabra de Dios para enfocarse en el ser humano como ente y en su entorno. Contrarreforma. Aquí vemos los inicios de la actual educación cristiana religiosa, nacida como una medida desesperada de la Iglesia Católica que estaba perdiendo clientela después de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Muy semejante al Catholicism Wow de Dogma, pero con menos Carlin. Durante este periodo de contrarreforma nos encontramos con la primera obra que considera la importancia de educar a los niños en Didáctica Magna de Amos Comenius, quien de pilón también estableció el concepto del curso escolar, su división en semestres, un sistema de clases por grupos, por grados escolares, la determinación de vacaciones y planteó la organización de la jornada escolar. Ahora ya sabes a quién echarle la culpa. A él. Dice, Señor, por él tienes que ir a la escuela y tomar clases así, en línea, en horario. La Ilustración. Este periodo brilló por la explosión de avances en todas las áreas del conocimiento, algunos de los cuales mencionamos en el episodio anterior. Pero en el campo pedagógico destacan los siguientes. Jean-Jacques Rousseau. Él habla de la importancia de enseñar por el interés natural y no por el esfuerzo artificial. O sea, el proceso de enseñanza intuitiva que consiste en enseñar de acuerdo al contexto social. Enrique Pestalozzi, fundador del concepto de educación física escolar, sentó las bases de la educación laboral con aspectos referidos a lo agrícola e industrial. También acuñó el concepto de educación moral e inició su carrera como docente educando a los niños pobres que se juntaban en su granja. Qué bonito. Es así como llegamos a la Edad Contemporánea. María Montessori. Ella expresaba que el niño debe ser libre para que pueda desarrollarse mejor y los padres deben estar conscientes de ello para crear ambientes llenos de armonía y amor. Aportó además al desarrollo de la educación especial debido a sus estudios en medicina y psiquiatría
y su experiencia con niños entonces llamados deficientes. Helen Crosspunk Helen Parkhurst, creadora del Plan Dalton. Búsquenlo, está muy chido, sobre todo para quienes no les gusta hacer la tarea. Ella habla sobre la enseñanza individualizada, o sea, cada alumno aprende según su capacidad, el maestro orienta o aconseja, pero no enseña. La clase es un laboratorio donde se fomenta la actividad libre de cada educando. John Dewey. Él es el máximo representante del pragmatismo. Según Dewey, la experiencia provoca el pensamiento, o sea, ideas, teorías y recuerdos, el cual actúa después como instrumento organizador de la misma. O sea, la experiencia provoca que el pensamiento genere las herramientas que organizan a la experiencia, que son las ideas, los recuerdos, nuestros sueños y todo eso. Él sentó las bases de la escuela activa e introduce la cooperación frente al individualismo, la actividad frente a la pasividad y el trabajo manual frente a las asignaturas aburridas. Él es el precursor de lo que ahora conocemos como constructivismo. Los que saben de educación ahí van a hablar de esto. Yendo a la madre Rusia, vamos a Lev Semyonovich Vygotsky. Él centró sus estudios en el desarrollo del lenguaje. Su principal objetivo era identificar los aspectos especialmente humanos de la conducta y el conocimiento, es decir, ¿qué nos hace humanos? Para él, el lenguaje es como la envoltura externa del relleno cremosito que es nuestro pensamiento. John William Fritz Piaget se interesó en el desarrollo del pensamiento del niño. Lo definió en 4 etapas de acuerdo a cómo se modifica, o sea, el pensamiento, durante el crecimiento y acumulación de experiencia. Muy bonitos sus trabajos. Y terminamos con Paulo Regulus Neves Freire, brasileiro. Su libro de 1967, La educación como práctica de libertad, sigue siendo la lectura obligatoria en la educación contemporánea. Él hablaba sobre la importancia del pensamiento crítico en la educación. No es lo mismo ser críticos que ser criticones. Para sintetizar, vamos a la escuela porque como seres sociales nos ayuda en nuestro desarrollo infantil y adolescente el convivir con los demás. Aparte, desde la Revolución Industrial, se incrementó la necesidad de que la raza mínimo supiera leer y escribir para así seguir instrucciones básicas en las fábricas donde su fuerza laboral fuera requerida y así evitar accidentes excesivos. De ahí la educación obligatoria. Aunque, parafraseando a John Green, la educación pública no existe para el beneficio de los estudiantes o el beneficio de los padres. Existe para el beneficio del orden social. No necesitas ser estudiante o tener un hijo en la escuela para beneficiarte de la educación pública. Todos nos beneficiamos del sistema educativo, por más fracturado, defectuoso que éste sea, porque de nuestras escuelas surgen los científicos, arquitectos, médicos, políticos y artistas, y demás personas que conforman nuestra sociedad. Por eso vamos a la escuela. ¿Por qué me aburro tanto en la clase de matemáticas? El aburrimiento es considerado un estado emocional desagradable, en el que el sujeto siente cansancio, fastidio o tedio. Es un sentimiento negativo ante algo repetitivo y sin interés. Va acompañado de una sensación. Va acompañado de una sensación de Va acompañado de una sensación de alargamiento del tiempo. La principal causa de aburrimiento en el salón de clases es el papel pasivo del estudiante, asociado a la forma de abordar los temas por parte de los docentes,
ya que al estar inactivos y sin interactuar, estos se aburren, generando sensaciones y sentimientos desagradables como cansancio, desánimo, indiferencia y soledad. Por su parte, los estudiantes se aburren en clases cuando los contenidos no tienen significado para ellos, pues no les encuentran aplicación ni relación en su vida cotidiana. En resumen, el aburrimiento está estrechamente relacionado con el docente y la forma de impartir sus clases y de relacionarse con sus estudiantes. Si te aburres en la clase, es porque tienes un maestro aburrido que hace una clase aburrida. No hay de otra. Si alguna vez te aburriste en mi clase, ahí sí lo siento, perdón. ¿Por qué Japón está tan avanzado? Se ha llamado milagro japonés al crecimiento económico vivido por ese país durante la década de los 60 hasta los 80. El crecimiento se redujo notablemente durante la década de los 90, en lo que se ha conocido como la década perdida. Pero esto no se vio reflejado en el sistema educativo, el cual se basa en una aproximación holística al aprendizaje de los jóvenes que los prepara para ser ciudadanos de un mundo globalizado. Igual que aquí. Se les procura alimentación durante sus periodos escolares que garantice que estén en excelente disposición durante sus clases. Igual que aquí. Además, sus docentes están constantemente siendo preparados, motivados e incentivados con muy buenos salarios y beneficios. Igual que aquí. En Japón, la educación es obligatoria. Es en su mayoría pública y gratuita. Al igual que en México, los niños empiezan su escolarización a los 6 años al entrar al shogako o primaria. Esta primera etapa dura hasta los 12 años, cuando acceden al shugako o lo que podríamos llamar secundaria. A los 15 años, los alumnos terminan lo que se considera como educación obligatoria. Aún así, casi el 100% de los escolares japoneses continúan con su formación académica asistiendo a clases en el Koko, o lo que equivaldría a los años de bachiller aquí. A los 18 años, al finalizar con el Koko, los japoneses se enfrentan a uno de los momentos más importantes de su vida, los exámenes de ingreso a la universidad, o Daigaku. Durante décadas, las empresas niponas han tomado las universidades de egreso como un factor clave en la contratación de personal. Así, estudiar cualquier carrera en el Todai, Tokyo Daigaku, la universidad número 1 de Japón, se aseguraba la entrada a las compañías más importantes del país. Aunque la presión es tan grande que de aquí surgen fenómenos como los hikokimori, o adolescentes, y a veces no tan adolescentes, que se recluyen de la sociedad al no considerarse capaces de cumplir con las expectativas que se tienen de ellos como personas. Domo arigato, Mr. Roboto. Esto es todo por hoy. No olviden dar like, compartir, apachurrar la campanita para que vean las notificaciones de cada canal y suscribirse para hacer crecer este canal. Recuerden, esto es un foro abierto. Espero sus respuestas y sus comentarios. Muchas gracias a las personas que están compartiendo todo esto. Esto lo vamos a hacer crecer y se siente bien bonito. Adiós Internet, nos vemos en el siguiente video en el que vamos a hablar sobre salud física y mental y la monstruosidad que es el cuerpo humano en general. Nos vemos, bye. Y para los que están poniendo atención, ahorita, si le das clic, si te pones a buscar en la descripción del video, vas a encontrar la receta para hacer un relleno cremosito para tus pasteles. De nada.